Damos la bienvenida a las redes sociales y comenzamos nuestro estudio de hoy y con el título Tenemos presidente, ¿verdad? Tenemos presidente y vamos a orar por él y vamos a orar por nuestras autoridades. Romanos capítulo 13, tenemos un presidente y nosotros no podemos distinguir si el presidente, ¿verdad?, no fue tu favorito, si no fue de tu partido, no importa. Para nosotros el que importa es que el que esté sentado ahí en el trono, y a ese es a quien nosotros no le vamos a cuadrar. Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjate bien, Versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5: por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. 6: pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Ok, ¿cuánto compromiso orar por nuestras autoridades? ¿Cuánto compromiso más, sobre todo, dice la Biblia, cuando veas que este día se acerca? Cuando nosotros tenemos que estar orando por nuestro presidente de la República Mexicana, por nuestros gobernantes, por los presidentes municipales, por los diputados, por los senadores, etcétera. Y también tenemos que estar orando por nuestras autoridades espirituales, como los pastores, los maestros, los líderes. Hermanos, si supieses cuánto es atacado un líder, cuánto es atacado por mismísimo Satanás, por verdad, no son demonios. Creo que a mí tampoco me ataca Satanás. Satanás no es omnipresente. A mí me debe de atacar a algún demonio pues ya de más calibre, ¿no?, que el que a lo mejor te ataca a ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues según el sapo es la pedrada, ¿no? Entonces ellos usan demonios más poderosos para tirar a líderes. Por ejemplo, no va a usar el mismo demonio que ataca al pastor Armando Alducin que a mí. Entonces son demonios que atacan a las autoridades que están puestas por Dios, y tenemos que estar orando por ellos, por todos nuestros pastores, los líderes, y todos tenemos que estar orando por ellos, porque Satanás quiere con los gobiernos civiles hacer que el pueblo peque. Déjenme explicar. Satanás quiere infundir demonios a una persona que está en el liderazgo en los gobiernos civiles para hacer que el pueblo peque, para que el pueblo tenga permiso para pecar. Por eso vemos que el gobierno cambia las leyes, donde ya no prohíbe ciertas cosas y ahora están permitidas para que el pueblo peque. Eso es importante entenderlo. Y Satanás usa estas mismas estrategias a los líderes espirituales, a los pastores, para que la palabra de Dios no se predique, o si se predica, no tenga poder. Entonces ese es el principal objetivo de Satanás a los líderes. Por ejemplo, si tú tienes un jefe de tu trabajo que te invita a pecar, tú sabes que está infundido por demonios para que tú peques. Si te invita a tomar, te invita, ¿verdad?, a tener relaciones sexuales, o lo que te está invitando, tú sabes, ¿verdad?, que ese jefe está infundido por Satanás para que el pueblo de Dios peque. Y así, un líder espiritual, un pastor que no predica la palabra de Dios y que está cerrada la Biblia y que empieza a hacer sus espectáculos de poder, entonces tú te das cuenta que no se está predicando la palabra de Dios, sino simplemente se está haciendo un espectáculo, y sabes tú que no está Dios con él. Pero a veces, como somos un poco
¿verdad? Nos gusta el show, nos gusta así como, ¿verdad? Que nos gustan las cosas sobrenaturales. Dice la Biblia que Satanás puede hacer señales y prodigios mentirosos y hacemos esas cosas, hacen enfrente de nosotros esas cosas pues es el pastor fulano de tal. Y mira, y como tiene una iglesia tan grande, yo creo que no está equivocado. Yo creo que está bien, porque entonces, ¿cómo puede ser que tanta gente esté equivocada? Y déjame decirte una cosa, la Biblia dice claramente que más son los equivocados y que menos son los que conocen del poder y de la Biblia y de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús lo dijo claramente, ancha es la puerta que lleva a la perdición y pequeña es la que lleva a la salvación. Son más que van a condenarse y menos que van a ir a la salvación en Cristo. Ok. Sométanse. Esta palabra sométanse aquí en nuestro texto de Romanos 13, versículo 1, sométanse, es un término militar. Vamos a empezar a explicar esta palabra sométanse. Ese es un término militar para obedecer, que usó el apóstol Pablo, ¿verdad? Él agarraba ciertos términos militares, y esa es una palabra militar, para enseñar cómo un soldado se tiene que sujetar a una autoridad superior, ¿verdad? Ya sea a un teniente, a un capitán, ¿verdad? Hacia arriba, a un grado superior. Esta palabra en el griego es la palabra hupotazo, tal y como suena, hupotazo, con ese de susú, y significa estar debajo. Escúchame esto, el significado es como decía el devocional que oímos, es sobrenatural. Esta palabra es hupotazo, es estar debajo o sumiso. Alguien dijera, cualquiera, pero hay otra connotación, que debe de ser voluntariamente. Y ahí es donde se pone sabroso, que debe de ser voluntariamente, que tú te debes de someter a la autoridad voluntariamente. Entonces esto no es, bueno, hay personas que se someten a las autoridades, pero no es voluntariamente, sino porque les pagan o porque pues no me queda otra, y entonces es imposible que tengan, ¿verdad? Someterse voluntariamente. Por ejemplo, en el ejército, un soldado que no se somete, ¿qué hace el comandante, el jefe? Lo agarra y ¿sabes qué? Al bote militar, y lo ponen ahí un día, 2 días, 3 días, y lo sacan. ¿Ya aprendiste? Sí, ya aprendí. Y vuelve a hacer de las suyas y otra vez al bote, al calabozo. Hacen con ello, ¿verdad? Les ponen disciplinas de diferentes formas, ¿verdad? A lo mejor no salen los domingos, días festivos, y no salen a sus casas, quedan encuartelados porque están haciendo una disciplina porque fallaron a la autoridad. Entonces, estas personas, ¿verdad?, entienden ya después de tanta disciplina. Le dice el jefe, ¿verdad?, el comandante, a ver, soldado, ¿aprendiste a estar sujeto a la autoridad, sí o no? Y el soldado va a decir, ya aprendí. ¿Qué necesitó el comandante para que obedeciera? Dolor. Dolor. ¿Qué necesitó? Exprimirlo. Y así hace Dios con nosotros cuando no nos sometemos a las autoridades. Nos pone problemas y nos pone circunstancias adversas, difíciles, y tú dices, ¿y por qué me va mal? ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué me enfermo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no le preguntas, o te preguntas hoy mismo, si tú estás sujeta o sujeto a tus autoridades? Si tú estás sujeta a tu esposo. Si tú, varón que me estás escuchando, estás sujeto a Cristo. Si tú obedeces lo que Dios está mandando, si estás sujeto a tus autoridades. Esto es importantísimo, es algo de obediencia, de las primeras obediencias que nosotros los cristianos que tenemos que hacer. Y dice aquí, no hay autoridad sino de parte de Dios, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Entonces, esta autoridad son puestas por Dios. Fíjense bien, no hay autoridad, no existe en el mundo entero, en todos los países, en todas las empresas, en las iglesias, en las congregaciones, en el lugar donde tú quieras ver una autoridad, Dios la puso. No fue obra de la casualidad, no fue que a Dios se le escapó, es que se robó los votos, y es que
se autonombró, hizo de las suyas, ¿verdad? Era su compadre, y tú puedas pensar cualquier cosa que se te ocurra, que a lo mejor es cierto. Pero ¿sabes qué? Además de eso, Dios escogió a esa persona para ponerla por autoridad, aunque tú no estés de acuerdo con ello. Y no estarás de acuerdo, sin importar si sea ladrón, si sea bonito, si sea feo, si sea borracho, si sea parrandero y jugador, no importa. Dios lo puso. Así de fácil. No puedes decir, bueno, es que si está, ¿verdad? Si me va a ayudar, pues estoy de acuerdo, que sea mi jefe, pero si está en contra de mí, pues qué jefe, qué bárbaro. Y entonces tú eso crees que te da derecho a hablar de la autoridad, y lo único que estás haciendo es acarrear maldición para tu vida, por estar hablando de una autoridad que Dios puso. Dios lo puso. Entonces te la vas a ver con Dios, porque es Dios quien la puso. Si alguien pensara, ¿los buenos gobernantes son puestos por Dios? Pues muy fácil pensar que sí. Y no los buenos gobernantes, también los malos gobernantes. Y los buenos pastores, pues pensar que sí es fácil. Y si yo te digo que los malos pastores y los falsos pastores también están puestos por Dios, sí. Dios tiene un plan. Vamos a ver el caso de un gobernante malo en Isaías 45. Y Dios lo puso. Tenemos aquí en Isaías 45 un caso de un rey que se llamó Ciro, rey de Persia, sanguinario, cruel, maldito, depravado, y tenía todo lo malo. Pero Dios lo puso. Un rey que Dios escogió, y a Dios le plació, y Dios lo puso. Dios pone reyes y quita reyes, dice en el libro de Daniel. ¿Por qué lo puso? Para liberar al pueblo de Israel de los babilonios. En este caso, Dios tenía una misión que hacer con este hombre, y Dios lo escogió. Así de fácil. En nuestros tiempos, para enseñarnos que Dios pone los reyes. Dios los pone. A ver, tenemos que entender eso, que no hay nada que suceda en este planeta Tierra que Dios no sepa. Aún un cabello de tu cabeza no cae sin la voluntad de Dios. No hay y no existe absolutamente nada en tu vida de una persona que se te acerque, que te agreda. No existe nada si no Dios sabe qué es lo que está sucediendo. Cuando tú entiendes que Dios está atrás de todo lo que te está sucediendo, tú tienes paz. Y cuando una persona no entiende, ¿y por qué esa persona vino? Y no, y ese sinvergüenza, ese bandido, vas a ver, y ojalá y se muera. Y cuando eso es cuando una persona no entiende que esa persona viene y te agrede o viene en contra de nosotros. Porque es bien fácil, ay, qué bendición ese vecino, qué buen hombre, qué persona tan maravillosa. Alguien que nos hace bien, pues es fácil amar a una persona que te hace un bien. Pero cuando viene una persona y te agrede o te roba o te humilla o te hace un daño, y tú piensas, no, y ese sinvergüenza, y es verdad, y es mi líder, y es mi jefe, pero ¿sabes qué? Está puesto por Dios. Y cuando tú entiendes que Dios lo puso y que hay una misión de Dios con esa persona que Él te puso, sea quien sea, entonces tu mentalidad va a cambiar. Totalmente va a cambiar. No, por ejemplo, una mujer que diga, no, pues yo mi esposo, si supiera, pastor, es borracho y de ver es grosero. Dios te lo puso. No, yo escogí mal porque mi mamá me decía y que no me casara con él, y todos decían, la única tonta fui yo, y me casé, y ya después de años ahora ya lo conocí. ¿Y cómo voy a soportarlo y cómo voy a amarlo? Yo lo amaría si él me amara, pero como no me ama, entonces ¿cómo quieres que yo lo ame, pastor? Bueno, la Biblia dice que tú te tienes que someter. Y no dice que si sea bueno, o que si sea lindo, o que si sea hermoso. A lo mejor ya le salió panzota, y ya tiene canas, ya está pelón. Bueno, ya te lo acabaste, hermana. Y
Y cuando nosotros entendemos que las autoridades están puestas por Dios y no es el problema de Dios, el problema es tuyo que no te quieres someter a Él. El problema no es en tu trabajo que te tocó ese ogro. El problema es tuyo que tú no quieres entender que Dios lo puso. Dios no se equivocó. Dios tiene un plan. Cuando viene una persona y me dice, oye, pastor, fíjate que tengo un problema, y que fíjate que no y vino y acá hay un problema y el jefe y los demás, y yo les pregunto siempre invariablemente, ¿ya entendiste? ¿Qué tengo que entender? No, que si ya entendiste, ¿por qué estás pasando ese problema? No, pues pregúntale a Dios. Nunca preguntes a Dios el por qué. Jamás preguntes a Dios el por qué, sino para qué. Señor, ¿para qué me lo pusiste? A ver, ¿qué tengo que aprender de este ogro? ¿Qué tengo que aprender de este hombre? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender de nuestros gobiernos? ¿Qué es lo que qué va a pasar con nuestros gobiernos? ¿Qué nos están enseñando a la iglesia? A lo mejor la iglesia está muy pasiva y viene una sacudida buena para la iglesia de parte de los gobernantes. Eso vamos a verlo. Entonces aquí vemos, dice en Isaías 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Y dice aquí, dice el versículo 2, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Fíjate a quién le está diciendo Dios eso. A un rey loco, Ciro. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Qué tremendo. El rey Ciro no conoció a Dios y Dios le dio amplias facultades de hacer lo que él quería hacer. Y dice aquí el versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. 2 veces lo repite. Y en el versículo 6, para que sepan desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz, que creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y dice que creo la adversidad. Ay, caray, esa palabra, si quieres tacharla, puedes hacerlo. Dice Dios que Él hace la adversidad. O sea, si llega un problema a tu vida, no pienses que Satanás. Arriba, a ver, Satanás no tiene voluntad propia. No puede hacer nada Satanás sino por el permiso de Dios. Satanás es un ser creado inferior, muy abajo de los demonios, ¿verdad? De más abajo de las partes más oscuras, y obedece 100% a Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. A veces son más obedientes los demonios que mismos cristianos. Y creen, ¿verdad? Y nada más se acerca a Dios. Acuérdense cuando fue a liberar ese endemoniado y les decía, ya vienes Jesús, todavía no es tiempo de que nos mandes al lago de fuego. Y dice, no, todavía no, sálganse. Y liberaba a las personas. O sea, cuando Jesús se ponía enfrente de un endemoniado, los demonios empezaban a temblar. Y yo no sé ahora qué le pasa a la iglesia cuando tiene un problema. Tiembla. Y cuando se te presenta un problema, tiemblas. El que viera de temblar son los demonios y no nosotros, no el pueblo de Dios, cuando sabemos
quién está a control de todo lo que está sucediendo en mi vida. Cuando tú entiendes que Dios está al control 100% de mi vida, descansas. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo confío en ti. Y en ese momento se activa tu fe y Dios empieza a tomar control de todo lo que sucede. En el caso contrario, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no entiendo. Y mi trabajo, y la enfermedad, y el dinero, y mis hijos. Y empiezas tú a mortificarte de situaciones que sin duda te están pasando, pero Dios quiere que tú confíes en Él, y cuando tú empiezas a confiar, las cosas empiezan a cambiar. No es hasta que tú tienes fe. Y fe es creer que Dios está cambiando las cosas, o que las puede cambiar. Alguien podría decir, bueno, no me convences, pastor, de que Dios esté al control de todo lo que sucede. Hay personas, cristianos, hermanos, Satanás no está a control, y Dios no hace lo malo. Dios usa a Satanás con sus planes, como lo usó con Ciro. Vamos a Lamentaciones 3:37. En el libro de Lamentaciones es un libro pequeñito que está después de Jeremías. Y si no, va a aparecer ahí en las pantallas también. Y dice aquí, bueno, sobran versículos para entender que Dios está al control de lo bueno y de lo malo. Acabamos de leer uno y ahorita vamos aquí a otro. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién? Si tú dices, oye, es que esto no puede ser de Dios, y dice aquí, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Todo está a control de Dios. Y personas que no entienden que Dios está al control aún de lo malo, reprenden a Satanás. Te reprendo, Satanás, te reprendo, y sácate de aquí, Satanás. Y verdad, y claro que hay momentos que tienes que reprender a Satanás, pero cuando hay pecado, y si no hay pecado, ¿qué vas a reprender? ¿Qué vas a reprender? Sencillamente el diablo no se va a ir porque tú no lo pusiste, lo puso Dios. Esto es difícil de entender, pero el orgullo humano, ¿verdad? Te enseñaron mal, te enseñaron que tú puedes reprender a todo demonio, y no puedes reprender a los demonios porque tú no los pusiste, los puso Dios. Ahora, aquí Dios quiere que nosotros entendamos el motivo. Dice el versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, era antes la lamentación. Cuando nosotros entendemos que Dios usa los gobiernos para traer paz, ¿Dios puede hacerlo? Por supuesto que sí. Por ejemplo, Dios usó al rey David y trajo paz al reino de Israel. Pero David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. Es algo muy diferente. Miren, vamos al versículo 2, Romanos 13:2. Dice, de modo quien se pone a la autoridad, a lo establecido Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabías tú que hay hermanos que están en maldición, cristianos? Personas cristianas que están en maldición por no obedecer la autoridad, y tú podrías ser una de ellas. Por eso es que Dios te está hablando hoy. Si tú no estás obedeciendo a la autoridad y estás resistiendo la autoridad, tú podrías ser una persona que está viviendo en maldición.
¿Qué es resistir? Esta palabra resistir, si quieres anotarlo en el griego, es la palabra ansistesmi, así tal cual, es como trabalenguas, ansistesmi, y significa pararse en contra. O sea, una persona que resiste es una persona que se para en contra. ¿De quién? De la autoridad. Dice, acabamos de leer, que los que resisten, ¿verdad? Resisten a Dios, están resistiendo a la autoridad y aunque Dios lo haya puesto. O sea, una persona que resiste, que está en contra de la autoridad, es una persona que no obedece las reglas. Que no obedece las reglas de la oficina, que no obedece las reglas de la casa, está en contra de la autoridad. Si tu hija viene y tu hijo viene, ay mamá, quiero que me des permiso, mi papá me dijo que no, ay sí, qué exagerado tu papá, vete. ¿Sabes qué? Esa mujer está en contra de la autoridad. Y dice la Biblia que las mujeres pueden edificar su casa o destruirla. Y cuando una mujer está haciendo eso con su hijo o su hija porque piensa que el papá es exagerado, ¿sabes qué le estás enseñando a tu hija o tu hijo? Estar en contra de la autoridad. Eso es lo que estás enseñando. Y cuando no obedecemos las reglas, o cuando una persona quiere vivir en unión libre, ¿y qué de malo? ¿Y qué de malo si tenemos amor y podemos conocernos? Es no obedecer las leyes. O cuando tú no pagas impuestos, o cuando una persona habla en contra de la autoridad, o menosprecia la autoridad. No, ¿ese qué va a ser? Ese va a ser mi gobernante y míralo nada más, ¿verdad? Y no quiero decir que no estés totalmente de acuerdo con tu autoridad, sobre todo las civiles, pero te sometes a ellos y no los balconeas. Qué feo es que, ¿verdad?, estemos hablando de nuestros gobernantes. Yo he presenciado, ¿verdad?, lugares de hermanos donde están y que el presidente fulano, y qué bueno que se vaya y se pudra. Y yo de veras que me duele la panza de oír a ese tipo de gentes y digo, ¿cómo es posible que estén hablando del gobierno que salió? Y una persona, escúchame esto, una persona que habla mal de la autoridad que se fue, sin duda va a hablar mal de la autoridad que está en el poder. No falla. ¿Por qué? Porque es pecado. Y hasta que esa persona no se ponga a cuentas con Dios y le diga, Señor, he hablado de la autoridad, y en ese momento Dios te perdona y te da una capacidad para no volver a pecar. Si tú eres de los que has hablado, no, pues que ese se robó la nación y que sinvergüenza, tú no sabes que tú no estás hablando de esa persona que se fue, sino estás hablando de papá, porque Dios lo puso, te guste o no te guste. Como dicen los chavos, te cuadre o no te cuadre. Simplemente Dios lo puso para, oye, ¿y para qué lo puso? Para que se cumplan los planes del Señor. Es Dios quien lo pone. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Orar por nuestras autoridades. Algunas cosas no vamos a estar de acuerdo con ellos, pero no los balconíes. Puedes hablarlo aquí en corto, oye, fíjate que no estoy de acuerdo con esto. Eso claro que puedes hacerlo, pero de ahí a hacer alarde y donde te pares estés hablando de la autoridad, ¿quién eres? A ver, vamos a analizar un poquito más profundo. Cuando una persona habla de la autoridad, por ejemplo, yo estoy hablando de la autoridad, oye, fíjate que a mí no me gusta ese gobernante, ese diputado, está loco, ¿verdad? Es un cruel y mira, es mujeriego, y yo estoy pensando, no debería de estar ahí debería de estar mejor mi compadre, y que ese sí es inteligente, que ese sí es muy estudiado, que ese sí está preparado. Y entonces yo estoy diciendo en ignorancia, y déjame decirte, la ignorancia no es pecado que se perdona. El que tú y yo seamos ignorantes no es algo que Dios perdone. Aunque seamos ignorantes y lo hayas hecho en ignorancia, pagas la consecuencia. Entonces, esa persona que está hablando de la autoridad, aún en ignorancia o en perfecto conocimiento de juicio,
está hablando de la autoridad, está diciendo, déjame decirte lo que está diciendo: Dios, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Es más, quítate de la silla, y si yo me siento en tu silla, yo lo voy a hacer mejor que tú. ¿Y sabes qué pecado es ese? Soberbia. Es el mismísimo pecado que Satanás cometió cuando le dio el golpe de estado Satanás a Dios, o le quiso dar. No se lo dio. ¿Y qué dijo? Yo estaré en tu trono, yo me sentaré y de ahí voy a gobernar. O sea, ese loco de Satanás, un hombre totalmente loco, desquiciado, pensó que podía hacer las cosas mejor que Dios. Y no estamos igual nosotros cuando criticamos la autoridad. Dicen: mira, ese loco lo que hizo, está mal de la cabeza. Y que lo publiques a todas las personas. Ese es el pecado. Pecado de soberbia, que tú crees que otra persona lo puede hacer mejor que el que está. Está difícil, ¿verdad? Imagínate al contrario. Imagínate si hubiese gobernantes, líderes, y que no fueran puestos por Dios. ¡Qué desastre! O sea, quiere decir que Dios perdió el control. Y Dios tiene el absoluto control de todo, no nada más de la tierra, y no nada más de tu vida, sino del universo entero. Le pertenecemos a Él. Somos de Él. Él nos ganó por su sangre preciosa. ¿Cómo crees que Dios no va a tener cuidado de ti? Si dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, ¿qué te hace pensar? ¿O quién te enseña a pensar lo contrario? ¿Te digo quién? Satanás y sus demonios te enseñan a perder la confianza de Dios. Porque cuando tú pierdes la confianza de Dios, te alejas, pecas, y cuando estamos lejos de Dios en pecado, no podemos. Dios no nos puede alcanzar. Hasta que nosotros volvemos a la presencia de Dios, y entonces nosotros somos otra vez guardados. Es como una sombrilla. Estamos en la sombrilla, aquí está Dios, y estamos pegaditos, ¿verdad? Esa es la iglesia. Y si alguno se sale de la cobertura, ¿qué le pasa? Se expone. Está expuesto, no a la lluvia, ojalá y a la lluvia y al sol. A la lluvia y al sol, pues te pones un impermeable, lo que sea. No, a los demonios. A los demonios. Cosa sumamente peligrosa. Porque un demonio, escúchame esto, un demonio, un pecado que sea recurrente, 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces ese pecado recurrente, llega el momento que Dios dice, como al rey Saúl, le dice: hártate de tu pecado. Y en ese momento Dios lo entrega a Satanás, y esas personas que Dios entrega a Satanás empiezan invariablemente, se les sale un tornillo o dos, y ya no piensan cuerdamente, tan medio locochón, medio, ¿qué está diciendo este? Incoherencias. Entonces tú puedes ver a una persona, lo puedes ver porque ya no hay congruencia en él. Dice una cosa y hace otra. Entonces tú ves que en esa persona hay un pecado ahí sin resolver. Ese es el síntoma de una persona que no ha confesado su pecado. Un pecado sin resolver. Ok, vamos pues al punto, porque me estoy desviando. Ojo, vamos al versículo 3. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Aquí habla de los magistrados. Esta palabra magistrados para muchos es familiar. Magistrados es la palabra principal en el griego y significa funcionarios civiles. Funcionarios civiles o
personas que administran o funcionarios que administran la justicia. ¿Estás orando por tus gobernantes o te quejas? Hay una incongruencia. ¿Cómo es que te quejes y cómo es que no ores? Cuando tú oras, descansas y no te quejas. Inmediatamente cuando ves que una persona se está quejando, es porque no ora. ¿Es una o es otra? Pablo dijo en 1 Timoteo 2:1, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Cuando, fíjate, no dice aquí en 2 Timoteo 2:1, no dice que Dios los va a cambiar. Dice Dios que vas a vivir quieta y reposadamente. O sea, si nosotros estamos orando por nuestros gobiernos nuevos y por nuestro gobierno federal, dice la Biblia, Dios garantiza que vamos a vivir quieta y reposadamente. Y si tú no oras por los gobiernos, ¿cómo vas a vivir? Afanado y turbado. O sea, ahí en la oración, cuando tú te acercas a Dios y empiezas a orar: Señor, oro por mi presidente, oro por mi pastor, oro por los gobiernos, oro por la policía, oro por el ejército, oro por la marina, y empiezas a orar tú por ellos. Cuando te encuentres a los policías, y en vez de que te dé miedo, le vas a decir: yo oro por ustedes, los bendigo, los amo, no te van a dar miedo. Pero si tú no estás orando por ellos, cuando lo veas, vas a correr como delincuente, sin serlo quizá. ¿Por qué? Porque no oramos por ellos. Y Dios en la oración nos va a dar una gracia para que nosotros podamos impactar a las autoridades. Por ejemplo, me acuerdo que cuando recién llegamos aquí a Acapulco con mi esposa, no había evangelismo, no teníamos el ministerio de evangelismo, y ella y yo nos salíamos a predicar ahí en la costera y les repartíamos los folletos a los que veíamos parados. Y pues a quien veías parado ahí que no se moviera, pues el ejército. Y estaban ahí parados y les empezábamos a predicar, y pues no se mueven y tienen que oírte, pues, ¿verdad? Tienen que oírte, y pues están ahí, ¿verdad? El jefe les dijo: aquí está parado, y a este le predicamos, le agarrábamos, ¿no? Y hasta que les hacíamos el plan de salvación, ¿no? Los invitábamos, lo que fuera, ¿no? Y entonces y se quedaban, y luego se acercaba así como el comandante a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y yo les decía: los amamos, estamos orando por ustedes, y Dios los va a bendecir, Dios los va a proteger, ¿no? Y ¿sabes qué? Esas personas nunca han recibido una palabra de bendición. Es difícil que un policía, que alguien, ¿verdad? Y que tú los veas que están, pues tienen miedo. Tienen miedo. La otra vez íbamos con un hermano saliendo del estudio de varones, y él en un carro y yo en otro carro, y el hermano me hace así: adiós, me hace así, y venía atrás de nosotros una patrulla, y se espantó tanto la patrulla que pensó que este había sacado una pistola y se tiró al camellón y chocó. Y nos dimos cuenta. Le digo: ¿qué pasó, hermano? Dice Félix, tuvo miedo, pensó que yo había sacado una pistola. O sea, imagínate, ¿verdad? ¿En qué nivel andan estas personas? Y nosotros sin predicarles. ¿Por qué? Porque tú piensas que están corrompidos. Y sí están. No tener a Cristo, están corrompidos. Teniendo a Cristo, el Señor te salva. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué esperanza tenemos? Pues claro, por si estamos orando, no estás orando por la delincuencia, por la violencia, por los homicidios, por la corrupción. ¿Estamos orando por todo ello? Sí estamos orando. Aquí, antes de empezar el servicio, oramos por todas estas cosas, ¿verdad? En nuestros estudios estamos orando. Yo en lo personal oro por ¿verdad? Por la delincuencia, por los grupos delictivos, estamos orando. ¿Y qué cuando las leyes? A ver, déjeme explicar eso. Y estamos orando por ellos, y tú quieres que cambien. Y sí, sin duda, Dios puede cambiar las cosas. Dios lo puede hacer. Pero a veces no pensamos en la otra cara de la moneda.
¿Cuántas leyes en México tenemos en contra de la Biblia? ¿Cuántas leyes? Está la eutanasia, está el aborto, están los matrimonios homosexuales y están tantas leyes en contra de la Biblia. Y tú quieres que Dios bendiga a un México libre de violencia, libre de asesinatos, cuando hay cosas que en la ley mexicana se están permitiendo. ¿Tú crees, piensa sensatamente, tú crees que Dios puede bendecir cuando hay tantas cosas podridas? ¿No es lo que Dios tendría que hacer, quitar todo eso para traer una bendición? Entonces, está difícil, porque tendría Dios que empezar a limpiar la casa para poder traer y darles poder a las autoridades. Dios quiera y que nuestro gobierno empiece a cambiar leyes que no le agradan a Dios, para que Dios empiece a quitar la violencia, los homicidios, los secuestros, las violaciones, la pornografía del internet, y cuántas cosas están destruidas, y que nosotros estamos pidiendo que se acabe la violencia y que se acaben los homicidios y que ya no haya tantos muertos. Y cuando hay cosas que están ahí en la ley mexicana, ¿y qué haces con eso? ¿Piensas que Dios puede ignorar aquello y bendecirnos así? No. Dios no puede hacer eso. Para que Dios bendiga tu casa, tienes que limpiarla. O haces una fiesta y la casa está toda cochina. Aunque lleguen los invitados, al primer momento que lleguen se salen. Y ven ratas y asqueroso y feo y basura, se salen. Y Dios es un Dios de orden. Dios, para bendecir, tiene que limpiar la casa. Es una regla de Dios, aunque no te guste. Es Dios como hace las cosas. La Biblia dice que la maldad va a ir en aumento. No dice la Biblia que la maldad va a minorar. No lo dice. Yo quisiera. No lo dice. Mira, si la Biblia lo dijera, yo lo enseñaría. Y si tú tienes un versículo que diga por ahí que la maldad va a menguar, me lo enseñas, porque no lo he encontrado. La Biblia dice, escúchame, no te cierres, escúchame. La Biblia dice que la maldad va a ir en aumento. Quieras o no quieras, ores o no ores, esto va a suceder porque se ha de cumplir en contra de mi voluntad y en contra de tu voluntad, porque la Biblia dice que la maldad va a ir en aumento. Dios quiera y que nuestro México lindo y querido baje la delincuencia a niveles aceptables, donde podamos vivir. Y Dios quiera use a nuestros gobiernos y a nuestro nuevo presidente. Dios lo use, Dios quiera. Yo oro por eso, pero la Biblia no dice eso. No lo dice. La Biblia es clara, decir en Mateo 24:2, anótalo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. La maldad está desbordada. Pero como somos más buenos que Dios, ¡ay! No, Dios, esto no lo permitas, no lo permitas. Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Para sus planes. Ahora, lo que tú tienes que hacer es estar en santidad para que la maldad no te alcance. Lejos de mí, nada podrás hacer. Y cuando el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, Dios te quiere aquí en la iglesia, donde vas a estar protegido, donde vas a estar en una cobertura espiritual invisible y vas a estar seguro. Es el arca de Noé. El arca de Noé, Noé subió caballos, ¿verdad? Burros, y subió de todos tipos de animales.
Y en el arca de Noé, ¿cómo olía? Cuando no había puertas ni ventanas, todo estaba cerrado. Yo imagino que a algunos animalitos no les gustó. Oye, el león huele a león, ¿sí? Y el caballo a caballo, y viceversa, y todos los animales, ¿verdad?, estaban ahí. Así es un tipo la iglesia. No nos gusta. Nos sentimos como atrapados, como encerrados, pero es el lugar más seguro. Es donde nosotros podemos estar seguros de que Dios está guardándonos. Pero a veces decimos, no, como que si el mundo me debiera algo. No, pues yo tengo que ir con mi compadre. No, tengo que hacer este negocito para hacer un dinerito extra, y después ya de ese dinerito pues ya me voy a regresar a la iglesia. No vas a poder. Todo dinero mal habido tendrá que pagarse. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre segará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Entonces no pensemos que esto va a... Dios quiere en México, pero si en México... piensa en esto, ¿verdad? Y Dios quiere, tenga misericordia Dios con nuestro México, y la delincuencia, y bajar a niveles, ¿verdad?, aceptables. Pero ¿sabes qué va a pasar con los otros países? Se va a disparar, porque así dice la Biblia en 2 Timoteo 3:1. Esto es lo que va a pasar en los postreros días. En los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo. ¿Cómo sabemos que son los postreros días? Porque el 14 de mayo de 1948 Dios fundó una nación que se llama Israel. Y en el momento que se funda Israel, empieza el reloj de cuenta regresiva, y dice en el Salmo 90 que dijo Jesús que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. O sea, Jesús dice que una generación, ¿desde cuándo? Desde cuando se fundó la nación de Israel en el 48 de mayo, el 14 de mayo del 48. Entonces en ese momento empieza el tic-tac, tic-tac, tic-tac de la cuenta regresiva. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. No porque a mí se me ocurra, y porque yo vea tsunamis. Hermano, los tsunamis siempre ha habido. Y vea terremotos, hermano, los terremotos siempre ha habido. Homicidios siempre ha habido. Pero nunca ha habido una nación que nazca en un día y que estaba profetizado. Eso marca un comienzo de un final. La Biblia lo dice. No nos gusta porque no estamos tomados de Dios. No nos gusta porque tenemos una pata en el mundo, y una pata y la iglesia, y el mundo, y el mundo y la iglesia. Y cuando nosotros vivimos así, hay todavía algo en tu pasado que quiere estar en el mundo. Mira, me decía una persona muy espiritual. Esto va a ser un choque para varios de ustedes. Me decía una persona muy espiritual. Dice, pastor, ¿se puede envidiar la muerte? Así me dijo, pastor, ¿se puede envidiar la muerte? Y yo le dije, a ver, explícame un poquito más. Dice, sí, fíjate que una persona que yo amaba murió, y me hubiera gustado irme yo y no él. Joven. ¿Y sabes qué le dije? Amén. Sí se puede. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que para mí el morir es ganancia. Y si tú quieres vivir para quedarte vivir, no amas a Dios. Y si tú quieres ya estar en la presencia del Señor, deseas estar en la presencia de Dios. ¿Y qué te ofrece el mundo para seguir en el mundo? ¿Sabes qué necesitas para amar el mundo? Vivir en él. No puedes amar a Dios y amar al mundo. El que ama el mundo se hace enemigo de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, empiezas tú a revolucionar en tu mente que este mundo somos pasajeros. Que te estás haciendo viejo, que te estás haciendo grande, que las enfermedades llegan, y que a dónde vas. ¿Qué va a pasar con tu vida?
que el dinero se acaba, que se acaba tu carro, que se acaba tu casa y que se acaba todas las cosas se echan a perder y que la policía, los militares no pueden con la maldad y que la droga y la pornografía es cada vez más. Entonces tú piensas que hay una vida después de esta vida. Cuando Dios trae una enfermedad a ti, tú tienes que pensar que es probable que mueras. Qué insensato es decir, oye, no vas a morir. ¿Y quién dice que no? De una gripa se muere una persona. ¿Has oído eso? Ahora, ¿estás preparado tú para morir? ¿Te das cuentas con Dios para verlo mañana? ¿Hoy en la noche? Porque va a llegar el tiempo de tu graduación. Dice el mundo, a todos sus capillitas se les llega el día. Y cuando nosotros estamos seguros de dónde vamos, ¿sabes qué es lo que quieres? Encontrarte con Dios. No importa el momento, te vas a encontrar con Dios. Y eso, lejos de que te cause una angustia, ¿sabes qué debe de causar? Felicidad, gozo. Dice, Señor, ya quiero estar contigo. Ya ven. Dice en Apocalipsis, la iglesia dice, ven, Señor. Si eres de la iglesia, si no eres de la iglesia, tú no quieres que Dios venga. Él ama a los que aman su regreso. Dice en 2 Timoteo 3:1, hablando de los últimos tiempos, dice aquí, también debes saber esto, Timoteito, le está diciendo a un pastor. Dice que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, y hace una descripción del tipo de personas que va a haber en los últimos tiempos. Y dice aquí en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. La maldad es su alimento, eso significa implacables. Calumniadores, intemperantes, intemperante sin control de sí mismo. Dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, rápidos para cometer violencia, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el tipo de personas que está en el mundo hoy día. Y dice la Biblia que ese es el carácter de las personas del último tiempo. Quiere decir que esto describe Pablo aquí en la carta a Timoteo, que este es el carácter de las personas en los últimos tiempos, donde existe un pasaje que esto se va a mejorar. ¿Sabes dónde? En tu mente. ¿Deseamos que estas cosas cambien? Sí, pedimos, pero no van a ser generalizadas. Tiene que cumplirse primero esto a lo que tú quieres. Si quieres oír otra parte, la doctrina de la prosperidad. Enseñan que van a venir tiempos mejores. Y Yuri también decía que siempre vendrán tiempos mejores. Y la andan buscando para que cumpla. ¿Y qué para los cristianos? Ok, aquí es diferente. Aquí para los cristianos es diferente. Ay, hermano, ya me habías angustiado. Para los cristianos hay otra promesa. Esto es para el mundo. Ahora vamos a ver los cristianos. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Vámonos rápido porque me están haciendo cambios de luces. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, las cosas para nosotros se van a poner hermosas. Se van a poner maravillosas. Somos la última generación. Escúchame, hermano, esto. Somos la última generación que estamos viendo el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de la maldad. Somos espectadores. Muchos hermanos dicen, oye, yo quisiera haber estado en los tiempos de los apóstoles, el tiempo de Abraham o de Isaac. Te aseguro que ellos te dijeran, oye, yo quisiera estar en los últimos tiempos.
Ellos nos van a decir a nosotros: oye, ¿y cómo fueron los últimos tiempos? Platícame cómo fue la maldad y cómo fue la iglesia. Ellos no conocieron toda esta parte. Lo mejor de lo mejor lo estamos viviendo en este tiempo. Lo mejor de lo mejor. Dios dijo que iba a dar un poder sobrenatural a la iglesia para poder resistir las tentaciones y el pecado. ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás resistiendo? Y si caes, pide perdón y levántate. Ten la gracia de Dios mientras tenga sentido. Yo le dije a un hermano: pastor, llevo tantos meses sin pecar. Yo le dije: hermano, yo estoy hablando contigo y tiene sentido, ¿quieres arrepentirte? Me dice: sí, pues vamos a orar. Y se arrepintió. Le dije: ahora no peques. ¿Tienes conciencia? Sí, pues no peques. Apártate del mal, apártate de los amigotes, apártate de las mujeres y deja del mundo loco de Juan Gabriel y acércate a Dios para que Dios te levante. Y Dios te va a levantar. Y dice en el versículo 19, Proverbios 5, 19, dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. ¿No saben en qué tropiezan? Filipenses 2:14. Como hay poco tiempo, se los leo, y si no, está en la pantalla. Dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias al mundo. O sea, nosotros, todo, si tú quieres vivir este tiempo hermoso, no es un tiempo de angustia, es un tiempo de gozo, de felicidad para nosotros los cristianos. Ay, hermano, que la maldad, eso es ellos. Y nosotros tenemos otras promesas mejores, indestructibles. Dijo Pedro en 2 Pedro 3:13: pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia. ¿No es hermoso para ti? La justicia no va a llegar a este mundo hasta que no venga Jesucristo. Entonces, cuando venga Jesucristo, se va a respirar una justicia en todo el planeta Tierra. Pero no es hasta que venga Jesús. Mientras nosotros estamos en el arca, estamos en la iglesia y estamos tomados de la mano del Señor y confiando en el Señor y en sus promesas. Regresamos a nuestro texto. En Romanos dice el versículo 4, dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, versículo 5, estamos en Romanos 13:5, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por conciencia. 6, pues por esto pagáis también tributos, tus impuestos, porque es servidor de Dios que atiende continuamente a esto mismo. ¿A quién atienden? Al llamado de Dios. Y dice aquí, ¿verdad? Aquí surge una pregunta. Tenemos que sí y que no tenemos que obedecer de los gobiernos. Eso es algo que muchas personas se preguntan. ¿Qué sí y qué no tenemos que obedecer de los gobiernos? Vamos a Hechos 4:18. ¿Qué sí y qué no? Hechos 4:18. Aquí el apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban predicando, se convierten 5,000 y de repente llega la autoridad y el gobierno y se agarran a estos dos. A ver, deténganmelos a estos dos. Y vamos a decirles a estos dos que no está bien que estén predicando. ¿Se acobardaron? ¿Salieron corriendo? ¿Huyeron? No. Dice Hechos 4:18. Y llamándoles, les intimidaron, o sea, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjate nada más.
y salieron corriendo. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si tu esposo te prohíbe predicar, no tienes que obedecerlo. Si el gobierno nos prohíbe predicar, no tenemos que obedecerlo. Estamos en contra. Vamos a estar en contra. Si el gobierno o una institución o una autoridad nos prohíbe leer la Biblia, no lo vamos a obedecer. Si nos prohíben dejar de congregarnos, no lo vamos a hacer. Si nos prohíben dejar de orar, como en el caso de Daniel, no lo vamos a dejar de hacer. En eso no vamos a negociar con el mundo ni con las autoridades. Todo lo demás, lo que ellos quieran subirnos los impuestos a lo que ellos quieran, vamos a obedecerlo. Pero en esto no vamos a negociar, sea quien sea. O le sirves a Dios o le sirves a los hombres. Tú van a tener una prueba. En un momento van a tener esa prueba y que alguien te va a decir: cállate la boca, cállate, deja de predicar. Y tú vas a tener la oportunidad de seguirlo haciendo o dejarlo de hacer. Vamos a tener ese compromiso y esa prueba delante de Dios. Y aquí es donde aplica: solamente los valientes arrebatan el reino. Los cobardes no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque son cobardes. Y si tú quieres salir de ese lugar de comodidad y estar entre los valientes, y no es el valiente aquel que declara bendiciones y yo voy a ser rico y voy a tener un carro, eso no es ser valiente. Valiente es aquel que obedece la palabra de Dios. Ese es el obediente. El que se abstiene de pecado, el que se detiene de decir una grosería, el que se detiene de decir una maldición, el que se detiene de hablar de la autoridad. Tenemos que bendecir a nuestras autoridades y están puestos por Dios y hay que bendecirlos, y no importa que sea quien sea o que tú te imagines o que lo que te hayan dicho, nosotros tenemos que bendecirlos. El apóstol Pablo escribió este pasaje cuando estaba Nerón en el poder. Y Nerón era un sinvergüenza, gente horrible en el imperio romano, y era un sanguinario, mataba cristianos, los asesinaba. Él podría haber dicho: oye, ¿saben qué? Hablando de las autoridades de las romanas, a esos no les hagan ni caso. Son unos sanguinarios, perversos, ni que obedecerlos. Él nunca dijo eso, dijo obedecer a las autoridades, porque todas las autoridades están puestas por Dios. Hay una autoridad suprema sobre todas las autoridades. Se llama Jesucristo, el Señor de gloria. Es la autoridad máxima a la cual tú te tienes que rendir. Si tú te rindes a Jesucristo, ¿sabes qué vas a hacer? Fácilmente te vas a poder rendir a todas las demás autoridades. Si tú no te puedes rendir, hincar delante de Dios, decirle: Señor, perdóname, te necesito que tú me bendigas y que tú me des aliento, y que me des aliento de vida para poder llevar esta vida difícil. Entonces Dios lo que hace, te da un poder sobrenatural, ya lo expliqué, y Dios te perdona de todos tus pecados, y en ese momento tú puedes aceptar a las autoridades que están abajo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, hermoso Padre. Gracias porque tú estás a control de todo. Nos has enseñado, bendito Dios, que tú has puesto las autoridades, que no se te ha escapado ninguna autoridad. Tú estás 100% a control. Y el saber, Dios, que dentro de tu soberanía, dentro de tu grandeza, Dios,
y de tus pensamientos que nosotros no entendemos, de tus pensamientos que son más altos que los cielos. Nosotros no podemos entender lo que tú estás planeando, y tú no nos pides que entendamos, sino que tengamos fe. El tener fe te va a acarrear a entender. Si tú no puedes tener fe, es imposible que entiendas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Señor Jesús, yo quiero tener esa paz que tú ofreces. Si es tu caso, haz esta oración ahí en comunión con Él, tú y Él solos. Eso es algo entre tú y Él. Dios es el que está hablándonos a nuestros corazones. Ahí dice la Biblia que Dios está tan cerca que podrías tocarlo. Seguramente está ahí cerca de ti. Jesús está, lo podrías ver y tocar. Algunos de ustedes los abraza, los carga, algunas más los está acariciando, y tú estás teniendo esta paz sin igual. Y es Jesús, el Hijo de Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Él, el mismísimo Dios, es el que está bajando y te está diciendo: hijo, hija, quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero que entremos a cuentas. Quiero que me confiestes tus pecados. Quiero perdonártelos. Quiero que vengan en ti tiempos de misericordia. Quiero que vengan en ti tiempos de refrigerio, tiempos de remanso a tu vida. Pero para eso tienes que rendirte a Dios y decirle: Señor, he pecado, Dios, he cometido uno y otro y muchos pecados, o quizá uno, no importa cuántos. La sangre de Cristo, que murió en la cruz y resucitó, esa sangre es capaz de limpiarte de todos tus pecados, grandes, pequeños y medianos. Dios puede quitarte eso. Tan solo si tú le dices: Dios, perdóname y límpiame con tu sangre. Límpiame. Quiero recibirte, Jesús, en mi corazón, porque sé que tú llevaste mis pecados en la cruz. Fueron clavados cada uno de ellos en el dolor y en el sufrimiento que tú llevaste en el madero. Perdóname y quiero pasar contigo la eternidad. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.